Hola, bienvenidos al portal del Villegas. A todos ustedes les deseo que tengan una muy buena semana. Y antes de empezar con los temas, quiero transmitirle mis más profundas condolencias al mundo del progresismo chileno, que está llorando en este momento a sollozos por la victoria de Bolsonaro, como era previsible que iba a ocurrir. O sea, era previsible la victoria de Bolsonaro y era previsible que empezaran las quejas, los llantos y los reproches al mundo. En relación a eso, antes de entrar a Bolsonaro, digamos que unos días antes de ayer, no sé si el sábado, el domingo, el viernes, el jueves, o en todo caso hubo una carta tan absurda como una previa que se envió que se trató de enviar a Brasil formalmente por un montón de gente para manifestar su angustia por el proceso que estaba sufriendo Lula y el hecho de que no fuera candidato del Partido de los Trabajadores. Esa carta no le dieron pelota en Brasil, ni siquiera supieron que existía. Ahora hay otra carta. El progresismo se está limitando a enviar cartas también ahora. O sea, sumó eso a su repertorio. 216 personalidades firmaron la carta y manifestaron su preocupación por lo que temían que podía pasar, que pasó, el triunfo de Bolsonaro. Y dijeron que Bolsonaro se sumaría a personajes como Duterte, Maduro, Ortega, Putin y Trump. Tuvieron la amabilidad de no incluir a los compañeros revolucionarios de Cuba. Yo no podía haber imaginado una lista de personajes más diversos, más distintos y por lo tanto menos clasificables dentro de la misma categoría que estos individuos, salvo por el factor común que no les gusta a los firmantes de esta carta. Eso es todo, pero que a uno le guste o no le guste algo es muy poco fundamento para crear una categoría lógica, ¿no es verdad? Y menos si aquí entre algunos de estos firmantes hay personas que son cientistas políticos. Veamos viendo, Duterte es un tipo que actúa de forma criminal en el país donde gobierna, pero fue elegido. No es un dictador. Maduro es un dictador. Después tenemos a Ortega, otro dictador, pero que fue en su momento alabado y cayeron de rodillas frente a él todos los HHH del progresismo. Siempre se enamoran como niñitas frente a los uniformes, ¿no? Estos tipos verde oliva son muy atractivos para los revolucionarios. Putin, otro personaje que no tiene nada que ver. Trump, un tipo elegido democráticamente en Estados Unidos. Todos estos personajes son distintos, todos tienen trayectorias diferentes. Todos actúan en el marco de historias, de contextos políticos completamente distintos. Entonces meterlos en una bolsa simplemente porque no me gustan, me cargan, es bastante tonto, no sé si les parece. Agreguemos a eso que Bolsonaro todavía no ha hecho nada, ni siquiera ha puesto un pie dentro del Palacio de Gobierno de Brasil. De manera que, ¿cuáles son los reproches, sus frases? No les gustan sus frases. Hemos llegado a este extremo. El progresismo manda cartas a personas o manda cartas públicas en relación a frases que no le gustan, o hace reclamo por palabras que no le gustan. Yo no puedo imaginar algo más irrelevante que eso. Por supuesto se refieren a la democracia, una palabra que tiene tanta abundancia en la boca de los progresistas como la palabra progresismo. A pesar de que los regímenes que antes adoraban y que ahora en algunas ocasiones miran para otro lado, como Cuba, muchas veces también con Nicaragua, desde luego con Venezuela, no son precisamente un dechado de democracia. Pero además en esta carta pintaron la situación de Brasil, y yo diría del mundo en el fondo, porque la usan todas las veces, como un dilema que no existe, que nunca ha existido. Algo así como que la democracia está en una lucha épica contra las fuerzas del mal, en este caso representados por Bolsonaro. No. En Brasil no se dirimió un conflicto entre la democracia y las fuerzas del mal. Se dirimió un conflicto entre Bolsonaro y el partido de los ineptos y los corruptos, el partido de los trabajadores. Eso es todo. No, aquí no tiene nada que ver la democracia. Y se libró este combate en un contexto de elección, o sea, en un contexto democrático. El Partido de los Trabajadores, ustedes saben, como otros movimientos que conocemos muy de cerca, pero muy de cerca, ha sido un catálogo, fue un catálogo
de incompetencias de distinto tipo y de corrupciones de distinto tipo. En todos los países en que han sido sacadas estas personas, Argentina, Brasil, Chile, nos enfrentamos con gobiernos que en mayor o menor medida fueron incompetentes. Eso es el factor común mínimo, ese es el mínimo. Y algunos fueron bastante corruptos y otros en el proceso hacia la corrupción, como en el caso de Chile, creo yo. Entonces aquí no es una lucha épica, así como las luchas de las grandes mitologías de las orientales, así entre los dioses. Este es simplemente pueblos latinoamericanos que están hasta la coronilla con regímenes penca. Eso es todo. Y yo estuve viendo gente que entrevistaban las cadenas internacionales, eso que llaman en boca de urna, no sé, es la expresión que usan. Y un brasilero lo dijo todo de forma muy sencilla. Dijo, no se trata de que a uno le guste o no le guste Bolsonaro. Aquí no se trataba de elegir a Bolsonaro porque es Bolsonaro. Se trataba de que no llegara de nuevo al poder el Partido de los Trabajadores. Y yo les digo que en Chile pasó algo muy parecido, lo he dicho un millón de veces. Acá hubo miedo de que la nueva mayoría siguiera gobernando y terminara de hundir el país. Y por eso mucha gente, incluso de la derecha, que les carga a Piñera y les sigue cargando, incluso algunos que están arriba, en el poder, en el gobierno, en los círculos bastante cercanos al presidente, nunca les ha gustado Piñera. Les carga a Piñera. Sobre todo estos sectores de derecha que vienen de la cultura más bien rural, donde hombres como Piñera, y esto es un viejo conflicto interno de las derechas, estos hombres urbanos dedicados a la finanza no les gustan para nada, pero votaron por él. Se dio una situación parecida a Brasil sin la exageración de Brasil. Fíjense ustedes, la distancia entre Bolsonaro y el señor Fernando Haddad fue más de como 12 puntos. Más o menos parecido a lo que hubo acá en Chile entre Piñera y el señor Guillé. Y fue por lo mismo. No se trataba que les guste Bolsonaro a los brasileños, que les gustara mucho Piñera a los chilenos. Simplemente se trataba de que no siguiera gobernando aquí la nueva mayoría y que no siguiera gobernando en Brasil el Partido de los Trabajadores. O sea, lo que hay detrás de esto no es una fuerza del mal que debido a la estupidez de las masas, debido a los fascistas pobres, debido a fallas de comunicación o debido a esto o lo otro, entonces el pueblo se equivocó profundamente y votó por la derecha. No, el pueblo sabe perfectamente lo que hizo. El pueblo no tenía ningún interés en que vuelvan estos regímenes incompetentes y corruptos. Y que además, como tercera pata de su sistema de gobierno, aplastan las conciencias con un discurso políticamente correcto insufrible, como son todos los políticos, los discursos políticamente correctos, llenos de soberbia, llenos de arrogancia, llenos de ese aire de yo tengo la verdad y tú no, estás equivocado, te vamos a dar una palmada en el poto. Y las cosas hay que decirlas así, las cosas hay que verlas así. Esta es la vida correcta, esta es la manera correcta de tratar a la gente, esta es la manera como se tiene que hacer esto otro. La mayor parte de los chilenos, seguramente la mayor parte de los latinoamericanos que han tenido que sufrir estos regímenes están cabreados. Y por eso eligen al Bolsonaro, no porque les guste Bolsonaro. Sí, evidentemente Bolsonaro no es una persona que concite, digamos, una profunda admiración. Sí, los brasileños no son tan estúpidos. No, los brasileños simplemente querían ponerle un tope, un dique de contención al Partido de los Trabajadores. Porque son movimientos que no hacen otra cosa que traer ruina a los países, como lo ha probado, como lo prueba la historia, como lo prueba la realidad del presente y del pasado reciente y del pasado lejano. Traen la ruina. Yo siempre desafío tengo dos o tres amigos que todavía siguen cacareando como si tuvieran 15 años sobre todas estas cosas de la izquierda, el progresismo, la lucha de los trabajadores. Y siempre les pregunto y se quedan callados, dame un ejemplo de un país manejado con estos criterios que haya prosperado, del cual se diga, qué maravilloso, mira cómo crece ese país, la gente cada vez tiene un PGB más alto, viven mejor, el estándar de vida es mejor, gozan de más libertades, hay más creatividad, los cabros estudian, los trabajadores trabajan, los profesionales profesan. No, yo no conozco todavía ningún caso, y si alguno de ustedes, estimado amigo, es uno de estos progresistas que también se cuelan a este programa para ver qué pueden decir de mal de mí o del programa, yo les sugiero que manden por mail y por favor no agreguen los países nórdicos, porque no tienen nada que ver con el progresismo como lo entienden acá en América Latina. Son países capitalistas con más plata para gastar. Eso es todo.
Así que no empiecen a jugar, no empiecen con esos sofismas. Así que, respecto a qué va a hacer Bolsonaro ahora. No sé cuánto mucho puede hacer Bolsonaro para cambiar la situación de Brasil. Él dice que va a luchar frontalmente contra la corrupción. Esa es una frase que se la hemos escuchado a infinitos líderes políticos de todos los tiempos. Van a luchar contra la corrupción, contra la putrefacción, contra la descomposición. Aquí en Chile, uno de los primeros que usó ese discurso fue Carlos Ibáñez del Campo. Él venía con una escoba a barrer todo, no barrió ni una cosa. Cuando una nación entra en lógicas de corrupción y todo el mundo ya pierde completamente el sentido de la decencia y la honestidad y simplemente no roban, simplemente cuando los están vigilando, cuando hay luz, cuando hay un paco en la esquina, cuando no pueden, eso no tiene vuelta. Porque esas personas van a cometer actos deshonestos apenas se apague esa luz, se vaya ese carabinero, etc. Eso es un estado de ánimo, un estado mental, un estado espiritual, un estado anímico de millones de personas. Eso no lo cambian personas que vienen a prometer que van a luchar contra la corrupción, porque en primer lugar, ¿con qué se lucha contra la corrupción? ¿Acaso hay unas especies de intocables que vienen de otro planeta, que no son intocables, que no son corruptibles, que no van a ser tentados por el dinero? No. El Estado, supuestamente que inicia una lucha contra la corrupción o contra la ineficiencia, lo tiene que hacer con sus propios instrumentos, es decir, con alguna muestra de gente que también están contaminados. Esto es como cuando los gobiernos anuncian que van a luchar contra la burocratización, y para eso generan otro organismo burocrático. El ministerio contra los ministerios, algo así. Yo no creo entonces que Bolsonaro logre mucho en ese plano, pero hay un plano donde sí puede lograr cosas, que es el plano económico, que es más o menos lo mismo que está pasando en Chile. Al menos estos gobiernos de derecha, tienen la gracia de que restituyen las cosas a lo que podríamos llamar la normalidad, que hace posible que estos siniestros capitalistas que solo piensan en el dinero, ¿no es cierto?, son malos, gente mala, inviertan nuevamente y comience otra vez a dinamizarse la economía, y por eso empiecen a aparecer anuncios en los diarios ofreciendo empleo, y pasen todas esas cosas positivas que significan que son equivalentes o coinciden con el crecimiento económico. Eso es lo que va a pasar en Brasil. Las bolsas van a recuperar la confianza, los que no iban a invertir van a empezar a invertir, los que tenían sujetadas ciertas iniciativas las van a empezar a cumplir. Eso sí. Y eso es bastante, porque finalmente la vida de las sociedades pasa por eso. Pasa por si la gente tiene o no tiene trabajo, tiene o no tiene ingreso. Lo demás, en gran parte, es poesía. Y anoche el presidente de la República anunció en nuestro país el proyecto que tiene de reformar el sistema de pensiones, que entre sus puntos principales aumenta la cotización de los trabajadores en un 4%, financiada por los empleadores. O sea, esto es un aumento gratuito para los trabajadores, si lo entendí bien. Va a aumentar el pilar solidario del 0,8 del PIB al 1,2. Todas estas cifras parecen muy pequeñas, pero en el tiempo y en la acumulación se producen bastantes diferencias. Se habló mucho en el discurso, en distintas etapas, a medida que mencionaba los pilares, las vigas de su plan de la clase media, pero nadie se tomó la molestia de definir a qué se va a llamar clase media. Yo creo que es un concepto bastante difícil de precisar. Hay que ponerle un límite, es decir, clase media son todos los que tienen un ingreso familiar de tanto. Pero nadie hizo ese ejercicio porque no se quiere hacer. Porque eso generaría inmediatamente discusiones acerca de dónde poner esa cifra. Entonces es preferible manejarse en esta vaguedad conceptual de la clase media. Todos somos clase media o nadie es clase media al final de cuentas. Se habla de más recursos para los pensionados de la clase media, como les decía, que no se define. Los que superen un mínimo de cotización van a ganar unos aportes adicionales. También van a haber aportes adicionales para las señoras, para las mujeres. Van a haber aportes para quienes posterguen su edad de jubilación. En general, salvo por este detalle que no está definido, lo de la clase media, un tremendo detalle, dicho sea de paso. Me parece un plan bastante interesante y razonable. No establecer obligatoriamente cambiar el piso o el techo de jubilación y decir ahora en vez de 65 va a ser 67 y cosas así que generan una enorme resistencia en todas partes del mundo. Porque la gente lo quiere tener todo, ustedes saben. Quieren tener el pastel y al mismo tiempo comérselo. Quieren seguir jubilando
lo más temprano posible y al mismo tiempo ganar las mayores pensiones posibles. Entonces aquí se encontró una salida, ¿no? Simplemente los que se quedan más tiempo trabajando, como vuestro servidor, tendríamos, pues ya no es mi caso, tendríamos un aporte estatal, un premio por hacer así, eso. Vamos a ver qué pasa, cómo la oposición enfrenta este proyecto. A mí me parece bastante más concreto, a pesar de la falta de definición de la clase media, en términos de cifra y en términos de idea, que el tipo de cosas que escuchamos del señor Mesina y otros que el año pasado y antepasado salieron a desfilar agitando el puño, hablando de cambiar el sistema, porque, qué sé yo, la misma idea siempre, los ricos se están quedando con la plata de los cotizantes. Cosa que es una tontería descomunal, pero suena bien, ¿no es cierto? Para la gente, sobre todo, que no examina su propia cartola de pensiones, que la tiran a la basura sin ni siquiera abrir el sobre, no tienen ni idea cómo funciona el sistema, o que ni siquiera cotizan y después se molestan porque no hay fondos para ellos, que no hay una pensión suficiente. Para esa gente es mucho más interesante escuchar un discurso en blanco y negro, de que hay que echar abajo todo el sistema y crear un sistema de reparto, o sea, de que alguien, que no se sabe quién, genere los fondos para que nos pensionen a nosotros, los que nunca hemos aportado absolutamente nada, o tarde, mal y nunca, o en forma intermitente, o menos de lo que habíamos podido. Pero seguramente este proyecto va a ser atacado desde esa perspectiva, de la perspectiva de que aquí lo que hay que cambiar es todo, que no hay que dejar nada privado, que no hay que dejar ningún administrador de fondos de pensiones, que hay que llegar a un sistema de reparto que funciona mejor, cuando la verdad es que si uno examina los hechos, los sistemas de reparto están en proceso de destrucción en todas partes del mundo, por una cuestión simplemente de matemática. Cada vez hay menos gente en la fuerza laboral y cada vez hay más pensionados o personas en edad de jubilación. Entonces esas líneas que se van divergiendo no es imposible que generen algo que funcione. Y para paliar eso los gobiernos empiezan a meter fondos y en general los fondos de pensiones de este tipo están quebrados en todas partes del mundo y en muchos lugares se espera una verdadera explosión financiera cuando llegue el cierto momento del tiempo en que se pase cierto umbral de relación matemática entre los que aportan y los que reciben. Pero en fin, vamos a ver cómo enfrenta esto, qué argumentos va a dar la oposición. Yo no estoy diciendo que este plan sea perfecto, como digo, falta la definición sobre clase media, sin lo cual el asunto se convierte en algo bien inaplicable, ¿no? Porque aquí, como digo, muchos de los elementos que mencionó el presidente tienen que ver con favorecer ese sector social del cual por rara vez se hablaba, por lo menos, siempre eran los trabajadores. Como que la clase media, o sea, la gente que trabaja, no sé, por una oficina, que son comerciantes más bien pequeños o profesionales no trabajaran, vivieran del aire. Así que por lo menos conceptual y verbalmente la clase media no jugaba mucho papel en Chile. Después empezaron a acordarse de ella y ahora entra en todos lados como frase que se menciona. Un poco el tema como el tema del medio ambiente. Tenemos que respetar al medio ambiente. Tenemos que hacer un crecimiento económico que sea amistoso con el medio ambiente. Pero no se hace nada con el medio ambiente en realidad. Cero o muy poco. Discursos nomás. Vamos ahora a recordarle a nuestros amigos lo del Club Explora, que les permite a ustedes están viendo, espero que estén viendo los datos a mi izquierda, que les permite a ustedes tener una vez al mes 2 botellas. Les voy a mostrar una nomás, pero son 2 botellas. Este es el vino Blue Hands. A ver, ¿de cuándo es este? 2014. Está, pero para tomárselo. 92 puntos. Ustedes saben que hay un sistema de rating mundial, ¿no?, que va de 0 a 100. Este tiene 92. Y usted se suscribe por una OF mensual y todos los meses recibe en una fecha determinada y en el lugar que usted determina también 2 botellas distintas. La otra sería de otra marca, de otra viña, pero con un factor común. Todas son escogidas con mucho cuidado por las enólogas que trabajan en el Club Explora, así que siempre los vinos son de mucha calidad. Vienen acompañados por una receta para cada botella, con una receta del platillo que más entra en sintonía con el vino de cada una de estas botellas. Ustedes pueden hacer regalos también. Hay una gift card. Ustedes pueden regalarle a una persona una suscripción al club por el tiempo que ustedes quieran. Puede ser simplemente un mes, 2, los que sean. Y con esto usted, si lo hace para usted, se da el gustito de probar una vez al mes un vino distinto al que usted toma regularmente. Eso es. Y todos hacemos lo mismo, solo que muchos
hacemos esa variante yendo a una botillería y empezamos a escarbar entre las botellas polvorientas a ver cuál podría ser. Esto es más sencillo. Usted se suscribe y le va a llegar además un vino que no tiene que, digamos, rezar de que sea de buena calidad, ¿no? Son excelente calidad. Y siguiendo con los temas, les quiero recordar que este programa se está transmitiendo todos los días a las 8:30 de la noche en el canal Tendencias Prime de GTD Manquehue y Telefónica del Sur. Si ustedes quieren verme en pantalla ancha, ahí está la posibilidad. Son los canales 31 y 841. Entiendo que esta transmisión es básicamente para la zona sur del país. Un saludo a todas las ciudades. A mí me encanta el sur porque me gustan los árboles. Me gusta ver cosas verdes. Y detesto lo opuesto. Me gusta el sur. Un saludo a la gente, a las amistades y familiares que tengo todavía en Osorno. Y continuemos con los temas. Me he enterado que existe, para variar, otra fundación de estas que dejan los presidentes, que se están convirtiendo ahora en algo así como los faraones que dejaban detrás de sí, luego de su muerte, una gran pirámide recordatoria, un monumento a lo que había sido su existencia. Y para conservar su cuerpo y poder así tener alguna opción de entrar al paraíso de los egipcios. Aquí, en vez de pirámide, dejan una fundación, los presidentes que se van. Esta fundación que dejó la señora Bachelet se llama Horizontes Ciudadanos, otra palabra que les gusta mucho en la izquierda, ciudadano. Y ahí aseguran que se van a seguir fielmente las directrices de Michelle Bachelet. Claro, las directrices de la señora Bachelet. ¿Cuáles directrices? Yo hubiera querido ver algunas directrices más o menos eficientes cuando estaba gobernando. A lo mejor la directriz consiste aquí en este caso en decir que hay que seguir luchando por su herencia, ¿no? Su legado progresista. Normalmente estas fundaciones sirven como una caja repartidora de pitutos, básicamente. Eso es. Yo no sé cómo se financiará esta. Normalmente, mientras están gobernando, estas personas se las arreglan para tramitar fondos internacionales de las amistosas ONG y organizaciones internacionales formadas o digamos, cuya membresía normalmente también está en sintonía, ¿no?, con este tipo de políticos. Hay ciertas complicidades doctrinarias, compañeros. Así que viene plata y entonces, claro, hay que pagarle a la gente que están en los horizontes, los que están haciendo investigaciones, ¿no? Ustedes saben en qué consiste una investigación hoy en día. Uno entra en Google y ve cuál es, por la fecha, cuál es el artículo más viejo que nadie se acuerde y el más largo. Y luego uno lo copia, lo imprime y ahí tenemos un estudio, una investigación. Esa investigación se la traspasamos al señor que está en el escritorio al lado, que al mismo tiempo nos está traspasando su investigación, o sea, que sacó también de internet, y en eso se lo pasan todo el día, todos los meses, y van recibiendo un ingreso. A lo mejor en este caso nadie cobra, ya saber, a lo mejor es puro amor por la herencia de Bachelet. ¿Y qué va a salir de esa fundación o de esa, no sé, nuevas ideas para el futuro? No sé. Estas organizaciones a mí me parecen bastante ociosas, para serle franco. En Chile no hay think tank de verdad. Dejémonos de cuestiones. No hay masa crítica aquí para eso. Menos todavía en el ámbito político. En el ámbito político uno tiene que dar las gracias si saben leer y escribir, digamos. Y dudo mucho si uno hiciera una especie de prueba de actitud académica entre todo el mundo político. Todo, desde el presidente hasta el último dirigente regional de un partido rasca. Dudo mucho que sepan calcular una regla de 3 simple. Dudo mucho que se sepan la tabla del 9. Yo creo que llegan hasta la del 4. Dudo mucho que en una prueba de historia supieran ubicar a determinados personajes o eventos importantes de la historia. En otras palabras, la calidad de nuestro sistema político, como en todas partes del mundo, dicho sea de paso y por razones de mucha amplitud, no es de los mejores intelectualmente hablando. Así que estas organizaciones pensantes,
formadas no por tipos realmente brillantes, sino que por... no producen nada, salvo mantener al dirigente político que fundó, el expresidente, que por supuesto en el estilo de Bachelet a veces se va fuera de Chile, siempre lo más lejos posible de los problemas de las cosas, no estar cerca, siempre de lejos, para tener un pie puesto ahí, una especie de un cordelito. Eso es todo. De repente esas cosas se activan y se convierten en lo que realmente son, la primera oficina electoral de campaña del fundador de la organización. Y les cuento ahora, ustedes ya saben lo que es esto, no solamente un casco para defenderse del ataque extraterrestre, que algunos están anunciando, pues les voy a contar uno de estos días lo que se habla de eso, sino que estos son contenedores, parte de los contenedores, para que usted seleccione la basura en su casa de acuerdo a su naturaleza, no mezcle en una sola bolsa todo, con los peligros que eso entraña para usted y para la gente que trabaja en los camiones. Fuera de eso, ya saben, viene, va a tomar algún tiempo supongo, pero viene inevitablemente un sistema de recogida de basura en todo Chile basado en la selección. Los camiones para esto, los camiones para lo demás, además como ya existen en algunas comunas como donde yo vivo, y por lo tanto en ese momento usted va a tener que disponer de una manera de tener su basura separada. Además produce mucho más orden en su casa en todo sentido. Ya eso es un beneficio. Usted enseña a sus niños chicos desde entonces. Son pequeñas disciplinas que sirven a que las cosas en primer lugar no se tiran al suelo, como tiran los calcetines sucios los cabros hoy en día para que se los recoja la mamá. No, las cosas se ponen aquí, estas se ponen acá, y así sucesivamente. Eduque a los chiquillos en la disciplina, edúquese usted mismo en la disciplina. Recordemos que en nuestro país, lamentable decir esto, vergonzoso decirlo, es uno donde la gente que va en la carretera va arrojando por la ventana hasta los pañales cagados de los cabros chicos. Ese es Chile. Empecemos a civilizarnos un poquito, ¿qué les parece? Hagamos un esfuerzo. Así es que ahí tienen ustedes los datos, creatividad positiva, empecemos ordenando la basura como corresponde. Yo no me estoy exceptuando todas estas reproches. Yo también hemos sido en la casa como todo el mundo, teníamos todo en una sola cosa. Pero es bueno ir cambiando las costumbres y salvarse de accidentes caseros por tener todo en la misma bolsa. ¿Quién no se ha cortado la mano tomando una bolsa con unos vidrios rotos adentro? A mí me ha pasado, a mi esposa le ha pasado, a todo el mundo le ha pasado. Así es que ahí está el asunto. Y siguen llegando mail en que me insisten con cada vez más fuerza, con más abundancia, que me dedique un poco más, que hable más, incluso que dedique un programa al tema OVNI. Es un tema tremendo, tremendamente importante, al mismo tiempo tremendamente distorsionado por quienes consideran que esto es una tontería de gente que simplemente anda buscando un salvador o algo por el estilo. Ustedes no sé si saben, pero hay un departamento de la Fuerza Aérea Chilena que está dedicada a recibir información sobre estas cosas y a procesarla. He recibido más informes de chilenos, de compatriotas nuestros, con avistamientos recientes, y los explican muy bien. Algunos me han mandado fotografías, y la razón por la cual esto nos genera, digamos, un mayor efecto comunicacional, porque tendría que ser la noticia más importante de la historia humana, es porque no nos afecta. Esa simple razón. Mientras estos objetos aparezcan y desaparezcan sin hacer otra cosa que aparecer y desaparecer, ser avistados, ser contemplados, pero sin afectar nuestras vidas, sin afectar nuestros ingresos sobre todo, sin interferir con nuestras rutinas, mientras esto sea así, mientras siga siendo un objeto de contemplación, una curiosidad incluso, la gente no va a romper su rutina. Nosotros somos los seres más rutinarios que existen en la creación. Yo les podría contar anécdotas que aparecen en algunos libros míos de historia, que están en mi posición, no escritos por mí. Libros, yo recuerdo un libro de la Segunda Guerra Mundial que se llama Eclipse, que fue escrito por un reportero de guerra que se llama Alistair McHorn, y contaba que en unas operaciones ya al final de la guerra del año 44, las tropas aliadas estaban combatiendo en una ciudad de Holanda ya. Ustedes se acuerdan de la operación, un puente que intentaron tomar, una operación muy precoz, muy mal hecha, de invención del señor Montgomery, uno de los personajes más overrated de la historia de la guerra, que terminó en un desastre para los aliados. Pero bueno, en medio de una de las batallas,
cuenta el reportero, mientras las granadas de mortero zumbaban y caían y explotaban por lado y lado, entre medio, en la tierra de nadie, vio con asombro un señor que estaba regando su jardín. Y en otro autor que habla de las guerras civiles que se produjeron en el Líbano en los años 80 y que fueron feroces, decía que en una esquina, en una cuadra, podía haber un combate a balazo con gente cayendo muerta por todas partes, y en la cuadra del lado habían unos tipos tomando café en una mesita al aire libre. Así somos los seres humanos. Es la manera que tenemos para sobrevivir en el día a día de los tremendos peligros, amenazas y situaciones que están siempre pendiendo sobre nuestras cabezas. Y entonces, mañana seguiremos viendo qué pasa con Bolsonaro, cuáles son las reacciones en Brasil, cuáles son las reacciones de la bolsa, que ya deben existir, pero no las he visto. Mañana las examino con cuidado y se las cuento. Las reacciones de los políticos progresistas chilenos y de otras partes, y todo eso mañana. Muchas gracias por su atención y muchas gracias a los que siguen engrosando las filas de Patreon. Recuerden que incluso $1 al mes, son como 600 pesos, un poco más, acumulándose con muchas personas, nos sirven aquí al equipo que hacemos este programa. Y también sigan mandándonos mail. Muchas gracias y hasta mañana.